saberes previos sobre temperatura y calor, que ya lo hemos visto. Hemos definido qué es la temperatura, hemos definido qué es el calor. Eh, bueno, algunas preguntas: ¿qué es un gas ideal? ¿Cuál es la diferencia entre gas ideal y un gas real? Eso lo vamos a ver. Logro de la sesión: al finalizar la sesión, el estudiante debe ser capaz de entender la naturaleza de un gas y saber diferenciar entre gases reales e ideales y su aplicación en la ecuación de estado ideal de los gases, así como sus aplicaciones tanto en sistemas abiertos como en sistemas cerrados. Bueno, algunos conceptos importantes que vamos a ver: que es un gas ideal, que es un estado termodinámico, y un proceso termodinámico. Muy bien, se le llaman gases ideales porque a estos gases se les estudia bajo ciertas condiciones y características en las cuales deben de cumplir para que ese estudio sea más simple. Por ejemplo, se asume que las moléculas tienen dimensiones despreciables, las moléculas no interactúan entre sí y sus moléculas chocan elásticamente. ¿Qué significa elásticamente? Que por cada choque va a mantener su energía y su momento lineal. Ecuación de estado de un gas ideal. Decimos que un estado termodinámico está dado por la presión, volumen y temperatura. Si yo conozco la temperatura, volumen y presión, entonces ya conozco el estado de un gas ideal. Esta ecuación de estado es el conocido pavo igual a ratón. ¿Sí? Presión por volumen es igual a la constante de los gases, temperatura, número de moles. Bueno, SR es la constante universal de los gases. De acuerdo a las unidades que se utiliza, puede variar. Bueno, primero hay que hablar de la ley de Avogadro, pues. El número de Avogadro es 6,023 por 10 a la 23. Si una sustancia tiene esta cantidad de átomos o moléculas, decimos que tiene un mol. Bueno, el número de moles lo puedo obtener de dos maneras. El número de moles lo puedo obtener como dividiendo masa entre masa molar o número de partículas entre el número de Avogadro. En ambos casos obtengo el número de moles, porque voy a obtener la cantidad que se repite. Bueno, ¿cuántas veces se repite esta cantidad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué me dice la ley de Avogadro? La ley de Avogadro me dice que si dos sustancias pueden ser diferentes, ¿sí? Puede ser helio, puede ser argón, no importa, dos sustancias diferentes, si tienen la misma presión, el mismo volumen y la misma temperatura, entonces estos van a tener el mismo número de partículas o moléculas. Entonces ya les había comentado que el número de moles lo puedo obtener con esas fórmulas. ¿Pero qué es un mol? Un mol es una cantidad de sustancia, ¿ya? El mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. ¿Estamos de acuerdo? Un mol es una cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Bueno, ¿qué es la masa molar? La masa molar es la cantidad de gramos que tiene un elemento en un mol. Recuerden que un mol es 6,023 por 10 a la 23. Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, ¿correcto? Entonces, la masa molar es la masa en un mol en un mol de átomos o mol de moléculas. Dice: un balón de paredes rígidas se mantiene en nitrógeno a presión. Bueno, voy a poner mis datos: la presión 8,31 por 10 a las 5 pascales. A la temperatura de 7, bueno, me dan la temperatura, 7 grados Celsius. Recuerden que debemos de pasarlo a Kelvin, ¿ya? Así que esto 273 más 7, 280 Kelvin. Si la capacidad del balón es 40 litros, si la capacidad del balón es 40 litros, el volumen me dice que es 40 litros. Vamos a pasarlo de litros a metros cúbicos. Calcular la masa del nitrógeno, esto es nitrógeno, que contiene el balón. Me piden la masa del nitrógeno. Me dan como dato la masa molar del nitrógeno, 28 gramos mol. ¿Alguna pregunta o consultas aquí? Solamente he puesto los datos. No, profesor. Bueno,
Entonces, utilizo la ecuación de estado, pues, de los gases ideales. Pavo igual a ratón, ¿sí o no? Eh, el número de moles, recuerden que el número de moles lo puedo obtener como masa total entre masa molar. Así que presión por volumen es igual a RT y número de moles será masa entre masa molar. A mí me piden la masa. Así que la masa será igual a presión, volumen, masa molar dividido entre RT. ¿Correcto? Reemplazo. La presión es 8,31 por 10 a la 5 pascales. El volumen 40 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 28. Bueno, esto de los gases es 8,31. Y la temperatura 280. Y ya, y con esto encuentro la masa. Preguntas, consultas, estimados. Bueno, 8,31 con 8,31 se va. Este 0 se va con este 0. Cuarta 1. Cuarta. Ah, no. No, no es necesario. 28 a 1, 28 a 1. Así que me queda 4. 4, 10 a la 5 por 10 a la menos 3. 100, 4 por 100, 400. ¿400 qué? 400 gramos. ¿Por qué 400 gramos? Porque la masa molar es en gramos. ¿Preguntas? ¿Consultas? Bueno, esto de la capacidad calorífica molar lo vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando que es la masa molar por el calor específico, ¿ya? Bueno, la ecuación de estado de un gas la podemos obtener también de esta expresión. Esta fue la fórmula que utilicé para resolver el ejercicio anterior, pero si nosotros recordamos que masa entre volúmenes es densidad, podemos expresarlo también a través de la densidad. ¿Ya? Ecuación de estado de un gas utilizando la constante de Boltzmann. Cuando utilizo la constante de Boltzmann, este n es el número de partículas. ¿Ya? Y bueno, la constante universal de los gases es igual al número de Avogadro multiplicado por la constante de Boltzmann. Bueno, este ejercicio también lo he hecho en la mañana, así que vamos a hacerlo ahorita. Dice, con la más moderna bomba de vacío se puede lograr en un recipiente vacío hasta alcanzar la presión. Bueno, me dan como dato la presión por 10 a la menos 6. Me dan la temperatura. Recuerden que debe estar en Kelvin. Así que a 27 le sumo 273. Esto es igual a 300 Kelvin. ¿Cuántas moléculas por centímetro cúbico? Miren, me están preguntando el número de moléculas por, bueno, es el volumen en centímetros cúbicos. Habrá en tal recipiente. Bueno, entonces aquí tengo que utilizar la ecuación de estado, pero con la constante de Boltzmann, para poder obtener esta cantidad, pues porque cuando utilizo la constante de Boltzmann, n sería el número de moléculas. Número de moléculas no es lo mismo que el número de moles, por si acaso. No es lo mismo. Entonces, bueno, número de moléculas lo divido entre volumen y me queda presión dividido entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Y claro, acá, ¿qué es lo que voy a obtener aquí? Cantidad de moléculas. Pero como estoy utilizando mis unidades en el sistema internacional, esto me va a salir en metros cúbicos. Y a mí no me piden metros cúbicos, a mí me piden en centímetros cúbicos, recordando que 100 centímetros es igual a un metro
Por lo tanto, 10 a la 6 centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces solamente reemplazamos datos, pues. En lugar de metros cúbicos hay que ponerle su equivalente, pues un metro cúbico es 10 a la 6 centímetros cúbicos. Y bueno, ya puedo reemplazar, pues. La presión es 1,333 por 10 a la menos 6. La constante de Boltzmann es 1,38 por 10 a la 23 y la temperatura es 300. Y no se olviden, bueno, multiplicar por 10 a la 6 abajo para poder obtener moléculas centímetros cúbicos. Y con eso ya voy a obtener moléculas centímetros cúbicos, como me lo piden. Y ya, y solamente esto lo pongo a la calculadora y se acabó. Para continuar con esta parte de la primera ley de la termodinámica, vamos a explicar un tema que, bueno, se debió haber explicado en el tema pasado. Bueno, más que todo se debió haber explicado porque era preparatorio para la primera ley de la termodinámica que vamos a ver en esta sesión, pero no era primordial para los ejercicios que iban a resolver ustedes, ¿ya? Así que vamos a recordar un poco del modelo cinético molecular de un gas ideal. Eh, ya hemos hablado de que es un gas ideal, así que un gas ideal debe tener estas propiedades que ya hemos comentado hace poco. Bueno, acá hay algunas propiedades más, y bueno, más específicas también. Sin embargo, ya también se le había comentado que la energía cinética molecular promedio era 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿verdad? Y bueno, ¿y a qué se refiere con la energía cinética molecular promedio? Se refiere a la energía cinética de cada molécula. También se le había comentado que la energía interna es, es la suma de todas las energías cinéticas de cada molécula. Entonces, a ver, ya. De esta teoría se llega a al siguiente concepto, que es la capacidad calorífica de los gases. Haciendo una analogía, la clase pasada nosotros vimos que calor es igual a masa, calor específico, variación de temperatura, ¿correcto? La clase pasada se le mencionó que el calor específico por el número de moles es conocido como la capacidad calorífica. Ahora, la capacidad calorífica molar a volumen constante tiene un significado importante tiene un significado importante en la teoría de los gases ideales, ¿correcto? Entonces, se demuestra que la capacidad calorífica molar a volumen constante es 3 medios de la constante universal de los gases. Y así como hay bueno, así como hay capacidad calorífica molar a volumen constante, también hay a presión constante, ¿correcto? Ahora, ¿por qué habíamos dicho que este concepto de capacidad calorífica molar a volumen constante es importante? Porque sabemos de que R es igual a 8,31 y por lo tanto, si la capacidad calorífica molar a volumen constante es 3 medios de R, entonces multiplicando y dividiendo, la capacidad calorífica molar a volumen constante debería ser 12,47 para todos los gases. Pero no todos los gases se comportan de esta manera ideal. Solamente los gases monoatómicos son los que están de acuerdo con esta teoría. Bueno, este no es un gas monoatómico. Claro, los gases monoatómicos serían los gases nobles, porque los gases nobles no pueden, no pueden compartir enlaces, debido a que todos sus electrones en la última capa están llenos. Bueno, si tuvieran preguntas, lo dicen nomás. Ahora, ¿por qué le estoy mencionando esto sobre la capacidad calorífica molar a volumen constante? ¿Y por qué le estoy mencionando que solamente los gases nobles son los que están de acuerdo con este valor encontrado en la teoría? Es que ya cuando hablamos de gases diatómicos y poliatómicos, ya no cumple ya, tienen otros valores. Ahora, para ajustar esta teoría,
para ajustar esta teoría de los gases, se plantea el concepto de los grados de libertad, ¿sí? En donde decimos que los grados de libertad está representado por la letra I, y vamos a decir que I vale 3 cuando un gas es monoatómico, I vale 5 cuando un gas es diatómico, e I vale 6 cuando un gas es triatómico. Al introducir este concepto de grado de libertad ya se ajusta ya se ajusta a estos valores. Entonces ahora vamos a decir que la capacidad calorífica molar a volumen constante va a ser I medios de R. Claro, si es un gas monoatómico, esto sería, claro, I vale 3, por lo tanto acá sería 3 medios de R y cumpliría. Para un gas diatómico, acá sería, bueno, para un gas diatómico I vale 5. 5 medios de R, y ya se acerca a estos valores. Y para un gas poliatómico, bueno, decimos que I vale 6, pues, o 7, dependiendo. Y acá sería 6 medios de R, y ya, y bueno, ya se acerca a estos valores, en promedio. Bueno, ahora con el concepto de grado de libertad se ajusta la fórmula de la energía interna. La energía interna ahora va a ser igual a los grados de libertad entre 2, constante de Boltzmann, temperatura y número de moléculas. O también puedo llamarlo así, pues, constante universal de los gases, temperatura y número de moles. Ahora ya puedo expresar la energía interna en función de los grados de libertad. Y también la constante, la capacidad calorífica molar a volumen constante, lo puedo expresar también a través de los grados de libertad. Bueno, ya con esto también indicarles que la energía interna es es exclusivamente dependiente de la temperatura. La energía interna no depende de otra magnitud, solamente la temperatura. Así que si no hay variación de la energía, perdón, si no hay variación de temperatura, tampoco habrá variación de la energía interna, ¿ya? La energía interna solamente depende de la temperatura, ¿ya? Y eso era lo que quería comentarles. Por ejemplo, eh, podemos resolver este ejercicio. Dice, un gas diatómico realiza el proceso indicado. Se pide determinar en cuánto cambió la energía interna. Bueno, entonces la variación de la energía interna es igual a los grados de libertad entre 2, constante universal de los gases. eh, bueno, ya sabemos que es exclusivo de la variación de la temperatura por número de moles. Pero acá no me dan temperatura. Así que, si ustedes recuerdan, en lugar de ratón, yo le puedo poner pavo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esto de la clase pasada? Pavo igual a ratón. Sí, seguro. Ya. Entonces, si hablamos de variación de temperatura, por ejemplo, en este proceso es un proceso isobárico. ¿Por qué es un proceso isobárico? Porque la presión es constante. Y si la presión es constante, entonces lo que está cambiando es el volumen, ¿sí o no? O sea, si hay una variación de la temperatura en un proceso isobárico, es porque está cambiando el volumen. Y claro, acá vemos que hay un cambio, hay una variación de volumen. La variación de volumen es de 4 metros cúbicos y la presión es constante. Así que en lugar de esta expresión, yo le puedo poner variación de la energía interna es igual a grados de libertad. En lugar de ratón, le puedo poner pavo, ¿sí o no? Pero pavo con variación de volumen, porque estoy hablando de variación de temperatura. Entonces, la variación de la energía interna, ¿qué será? Los grados de libertad para un gas diatómico, ya sabemos que es 5. La presión son 3 kilopascales. Y la variación de volumen, 4 metros cúbicos. Mitad 1, mitad 2. Y al final esto me da 30 kilojoules. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta quizá? Profesor, no entendí esa parte. No último que explicó. ¿Cuál parte? ¿Está? Espera. ¿Está? Sí, profesor, esa parte de lo que está explicando al final. Ah, ya, ¿por el desorden o no se entendió el concepto? No, no lo entendí muy bien.
Ah, ya, a ver, pero ¿se entendió por qué puse presión por variación de volumen? Hola. Ah, eso sí, sí, sí. Ya, pues, entonces la variación de la energía interna que va a ser igual. Si el gas es diatómico, hemos dicho que los grados de libertad es 5, ¿sí o no? Sí. Ya, pues le pongo 5 medios. ¿Y la presión? ¿Cuánto vale la presión? En este proceso, en el proceso de 1 a 2. Eh, 3. 3 kilopascales. ¿Ya? ¿Y la variación de volumen? De 4 metros cúbicos a 8 metros cúbicos, ¿cuánto es la variación? 4. 4 metros cúbicos. Mitad 1, mitad 2, 3 por 2 son 6, 6 por 5 es 30, ¿sí o no? ¿30 qué? Kilopascales por metros cúbicos, kilojoules. ¿Ahora sí? ¿O hay alguna pregunta quizá? Sí, ya lo entendí, profesor. Muy bien, entonces este ejercicio se utilizó los grados de libertad, ¿ya? Y eso era lo que faltaba de la clase pasada para este tema de la primera ley de la termodinámica.